Bien, buenos días hermanos, los saludo a todos en el nombre del Señor. Y bueno, aquí estamos nuevamente, según la voluntad del Señor, esperando que me utilicen esta mañana para poder compartir con ustedes la palabra. Nuestro pastor Amós está bautizando al hijo de nuestro pastor Luis Serrano, así que hay fiesta también allá en la segunda iglesia de Viña del Mar. Así que me pido a mí si podía estar hoy día con ustedes y aquí me tienen, tiritando, pero aquí estamos. Recordaba antes de partir ahí cuando yo traía mi torpedo ahí, ¿cierto? Uno cuando era más pequeño se preocupaba de cuán extenso, cuán ancho era el papel con respecto a cuán largo iba a ser la prédica. Pero en este momento es cortito, así que no se preocupen por eso. Ahora, hoy en día ya tenemos la tecnología que ya no nos puede acusar de eso, así que está la trampa misma hecha. El día de hoy vamos a hablar sobre cómo ser un misionero práctico y vamos a estar leyendo la historia de Felipe y el eunuco. Así que vamos a leer en el libro de Hechos, ¿cierto? Y vamos a leer el capítulo 8, desde los versículos 26 al 40. Hechos, capítulo 8, desde el versículo 26 al 40. ¿Ya? Así que parte así para que me puedan acompañar en esta lectura. Dice así, como título, Felipe y el etíope, y dice: un ángel del Señor dijo a Felipe: ponte en marcha hacia el sur, por el camino del desierto que baja de Jerusalén a Gaza. Felipe emprendió el viaje y resulta que se encontró con un etíope eunuco, alto funcionario encargado de todo el tesoro de la Candace, reina de los etíopes. Este había ido a Jerusalén para adorar y de regreso a su país iba sentado en su carro leyendo el libro del profeta Isaías. El Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Felipe se acercó deprisa al carro y al oír que el hombre leía al profeta Isaías preguntó: ¿acaso entiende usted lo que está leyendo? ¿Cómo voy a entenderlo?, contestó, si nadie me lo explica. Así que invitó a Felipe a subir y sentarse con él. El pasaje de la escritura que estaba leyendo era el siguiente: como cordero fue llevado al matadero, como oveja que enmudece ante su trasquilador, ni siquiera abrió su boca. Lo humillaron y no le hicieron justicia. ¿Quién describirá su descendencia? Porque su vida fue arrancada de la tierra. Dígame usted, por favor, ¿de quién habla aquí el profeta? ¿De sí mismo o de algún otro?, preguntó el eunuco a Felipe. Entonces Felipe, comenzando con ese mismo pasaje de la Escritura, le anunció las buenas noticias acerca de Jesús. Mientras iban por el camino, llegaron a un lugar donde había agua y el eunuco dijo: mire usted, aquí hay agua. ¿Qué me impide que yo sea bautizado? Entonces mandó a parar el carro. Ambos bajaron al agua y Felipe lo bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor se llevó de repente a Felipe. El eunuco no volvió a verlo, pero siguió alegre su camino. En cuanto a Felipe, apareció en Azoto y se fue predicando las buenas noticias por todos los pueblos hasta que llegó a Cesarea. Ese es el texto que tenemos entonces el día de hoy para poder analizarlo y conversar. Y como introducción dentro de esta prédica, ¿cierto? Tenemos que el título era ¿cómo ser un misionero práctico? Pero partiendo, yo soy, profesor de la Escuela Bíblica de los Niños, así que vamos a ir pasito a pasito, como dice ahí, para poder ir entendiendo cada una de las partes de este texto que queremos analizar. Y como introducción, ¿cierto? El título nos dice que cómo ser un misionero práctico. Yo creo que primero debemos saber qué es un misionero. Cuando nos dicen que hay un misionero, yo al tiro se me vino a la mente cuando empecé a leer esto, antes de leer el texto, misionero. Chuta, al tiro me pongo a pensar en qué es un misionero. A lo mejor alguien que no está familiarizado con nuestra iglesia, ¿cierto? Puede decir, un misionero, no sé, es un Avengers que lo mandan a hacer una misión encubierta, ¿cierto? Y se va y contra todo pronóstico, ¿cierto? Va y cumple su misión. Ante la dificultad, ante todo, termina ahí todo herido, no sé qué, pero está haciendo esa misión.
O los más viejitos, ¿cierto? Nos recordamos de Mario Bros, que tenía la misión de ir a rescatar a la princesa pasando por todos los capítulos, ¿cierto? De las etapas, saltando, haciendo las dificultades, ¿cierto? Pero él tenía la misión de poder rescatar a la princesa. Esa era su misión. Y hay unas canciones, ¿cierto? Bíblicas también que tenemos dentro de esto, que también es: yo puedo ser un misionero, una canción infantil, sencilla, pero encierra una gran verdad. Y dice aquí que la misión no es solo para algunos, no es solo para los que están llamados solamente a viajar lejos, sino que para todo creyente en nuestra vida cotidiana. En la iglesia solemos hablar de misiones, ¿cierto? Lo vemos domingo a domingo cuando oramos por nuestra misión. Tenemos una parte dentro de nuestra liturgia que es la misión. ¿Pero qué es la misión? Sigamos profundizando, sigamos detallando esto. La misión como algo organizado puede ser, ¿cierto? Viajes misioneros, agencias y evangelización en lugares remotos. Pero la misión no es solo eso. La misión no es solo un proyecto. La misión va más allá, la misión es global. Es el propósito mismo de la iglesia porque es el propósito de Dios. Ser iglesia es ser una iglesia misionera. No podemos no ser iglesia sin hacer misión. Porque nuestra misión es poder entregar del mensaje del Señor mediante nuestras misiones, por así decirlo, que son cada una de las tareas que se nos colocan, ¿cierto? En el caso de Mario Bros, su tarea era ir a rescatar a la princesa. En el caso del Avengers, su tarea era, no sé, rescatar a la humanidad, pero tratar de que cada uno pueda salvar dentro de alguna otra parte y cumplir la misión que se le va encomendando. Nosotros como iglesia tenemos una misión, que eso es lo global. Para que entendamos esto, diferenciar la misión de las misiones es súper importante. Misión es lo global y misiones son los actos por los cuales vamos desarrollando esta tarea, ¿vale? Y tenemos que entender nuestra tarea como iglesia, que es un deber. Cuando entendemos la diferencia entre misión y misiones, comprendemos que la misión de Dios es global y las misiones son una parte esencial de esa tarea. No podemos decidir si queremos o no queremos ser una iglesia misionera. La iglesia por naturaleza es misionera y la misión comienza en la vida diaria de cada creyente. El relato de Felipe y el eunuco en Hechos capítulo 8 del versículo 26 al 40 nos muestra una misión sencilla, pero profundamente práctica, ¿cierto? Vamos a ir detallando los versículos más adelante. Un creyente común fue guiado por el Espíritu, compartiendo el Evangelio en su camino y en su historia nos enseña cómo ser misioneros en la vida práctica. Y vamos a analizarlo. Pero antes de analizar eso, así como lo hacemos en Prodigy Kids, y me van a tener paciencia y vamos a tener este momento de introducción, voy a pedir que me acompañen en una oración para poder después entregar en cada uno de estos puntos, ¿ya? Amado Padre, te damos gracias por estar acá. Sé tú bendiciéndonos, Señor. Bendíceme a mí para poder entregar de tu mensaje, Señor. Habla a través de mí, Señor. Utilízame, cuídame y te pedimos que tú bendigas a esta congregación. Sé tú quitando de nuestras mentes cada una de las cosas que nos está quitando nuestra atención, Señor. Ayúdanos a poder concentrarnos y a poder adorarte, Señor. Todo esto te lo pido y te agradezco en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Entonces entendemos ya esta introducción, ¿cierto? En donde la misión y las misiones, y tenemos el ejemplo de esta historia que habíamos leído recién, que es de Felipe y el eunuco. Pero la pregunta es, para alguien que primera vez que viene a la iglesia o alguien que nos está viendo por primera vez, puede decir, ¿quién es Felipe? ¿Cierto? Vamos desarrollando esta parte. ¿Quién es Felipe? Y analizando bien estos puntos, es súper importante entender quién es Felipe antes de poder desarrollar, ¿cierto?, hacia abajo todo lo que queremos hablar después. Y Felipe no era uno de los 12 apóstoles, sino que era un evangelista, uno de los 7 diáconos elegidos en Hechos 6, capítulo 5. Se veía dentro del contexto, ¿cierto?, los apóstoles que estaban administrando, estaban trabajando, en palabras sencillas, y se ven, por así decirlo, sobrecargados de trabajo, y la iglesia primitiva les reclama que falta un poco de organización para poder entregar los alimentos, para poder preocuparse de algunas ciertas personas, ¿cierto?, algunos ciertos hermanos. Por ende, se eligen a diáconos para poder trabajar con respecto a esto y poder desarrollar el trabajo en comunidad, ¿cierto? Darle un trabajo y repartirnos, como por así decirlo, cuando todos nosotros mencionamos que somos un cuerpo. Felipe era parte de este cuerpo, era un diácono que fue elegido para poder
solventar esta necesidad que se estaba teniendo dentro de esta iglesia primitiva. Y fue un hombre lleno del Espíritu Santo y lleno de sabiduría. En Hechos, capítulo 8, del versículos 26 al 40, podemos analizar, ¿cierto?, todo lo que pasó como la historia para poder ser un misionero práctico. Felipe recibe una orden del ángel del Señor para viajar por el camino del desierto, donde se encuentra con un etíope eunuco y le predica el evangelio. En síntesis, ¿cierto?, es todo esto. Felipe fue encomendado por el Espíritu Santo mediante un ángel para poder entregar del evangelio a este eunuco. Y seguimos avanzando y analizando. Ya sabemos quién es Felipe, ¿cierto? Pero ¿quién es el eunuco? ¿Quién era el eunuco? Dentro de unos versículos nos lo dice. El eunuco era un alto funcionario de Etiopía, encargado de los tesoros de la reina. Era un gentil que había viajado a Jerusalén para adorar a Jesús, lo que sugiere que era un prosélito del judaísmo o alguien interesado en la fe judía. En su viaje de regreso estaba leyendo el libro del profeta Isaías cuando Felipe se lo encuentra. Entonces tenemos este contexto de que estaba Felipe, un diácono, y fue llamado por el Señor, por el Espíritu Santo, mediante un ángel y le encomienda esta misión, este trabajo, ¿cierto? Y a una persona nada más ni nada menos que es la encargada de los tesoros de la reina dentro de este contexto. Y vamos analizando entonces el cómo podemos hacer misión. La misión ya estaba clara. Felipe anda y entrega el mensaje. ¿Cómo? Lo vamos a ir analizando. Punto importante que tenemos que tener en cuenta para poder ser un misionero práctico, como punto 1, es estar lleno del Espíritu. La historia comienza con el Espíritu guiando a Felipe, ¿cierto? Un ángel del Señor habló a Felipe: levántate y ve hacia el sur. Y él se levantó y fue. Felipe obedece sin saber exactamente lo que tenía que hacer. Simplemente le dice el Señor, mediante el ángel le dice: levántate y ve, ¿cierto? Y Felipe obedece. Por ende es importante estar lleno del Espíritu para poder cumplir con este propósito. Yo creo que acá cualquiera de nosotros, si alguien llega y te dice, no sé, oye, toma tú, anda a la estación Varón. Claramente uno lo duda, ¿cierto? Es como que no tiene un peso, ¿cierto? Nuestro mandato de poder ir y hacer, ¿cierto? Pero aquí Felipe tenía y estaba lleno del Espíritu, estaba lleno de esta fe que necesitamos para poder cumplir la misión. Y él valientemente obedece y toma sus cosas y obedece y va de viaje. Luego el Espíritu lee la instrucción un poco más específica aún. Y dice: el Espíritu le dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Es decir, estaba la necesidad y estaba el propósito de que esta misión se debía cumplir. Y le da aún mayor especificidad a su instrucción. ¿Y Felipe qué hace? Toma eso y obedece. Se acerca aún más al carro. O sea, ya le están dando como la tarea específica. No sé si le ha pasado que en alguna instrucción, quien ha tenido aquí algún aparato tecnológico, no sé si ha leído todas las instrucciones, ¿cierto? O el libro de... Aquí se lo están dando, pero todo detallado. Es como que no podéis ya, ¿cierto?, no cumplirlo. Y Felipe, lleno del Espíritu Santo, lleno de fe, lo cumple, ¿cierto? Si él no hubiera creído, si él no hubiera tenido esa fe, perfectamente habría dudado de eso, como: ¿por qué me estáis mandando para allá? ¿Por qué estoy yendo a este carro? No hay un diálogo de él con el ángel, ¿cierto? Sino que es solamente obediencia. Está lleno del Espíritu. Este es el corazón de la misión. El Espíritu es el director. Él abre las puertas, capacita a los creyentes y prepara los corazones. Si queremos vivir en misión, necesitamos vivir en el Espíritu. Pero, ¿cómo estamos llenos del Espíritu? Felipe estaba lleno del Espíritu, pero para ser misioneros, ¿cómo podemos hacerlo? Y esto es súper importante. Y es un punto que claramente en la semana, cuando lo estaba preparando y leyendo, es algo que podemos hacer, pero que aún así no lo hacemos. Somos pecadores. Y es a través de la comunión con Dios. La oración, y esta palabra la destaqué aquí en el color que más les llama la atención. No sé si hay algunos acá tienen algún libro, ¿cierto? Van destacando con colores o alguna cosa, pero esta es la palabra clave, que es dependencia del Señor. Saber que dependemos del Señor es poder estar en el Espíritu. Saber que sin Él, en realidad, nada somos.
Nada somos. Esta misión, en definitiva, nos utiliza a nosotros de todas formas, pecadores y todos, pero tenemos que saber que dependemos del Señor. Y además de eso, tenemos que obedecer diariamente al Señor. La misión no empieza con estrategias, sino con un corazón sensible a la voz de Dios. Si uno está duro, si uno está luchando, si uno está queriendo poner su propósito antes de, claramente la misión va a ser más difícil. Se va a cumplir de todas formas, el Señor lo va a utilizar. Dijo que va a utilizar incluso rocas para hablar, ¿cierto? En cualquier uno de los otros momentos se va a hacer igual, pero se va a hacer difícil. Si uno está duro, yo no veo aquí en el texto que diga, no, ¿sabes qué? Yo creo que yo hubiera sido así como es Felipe. En vez de hubiera dicho la Biblia, ¿cierto? Aquí está Pablo, yo diría, pero es mejor que tomemos el camino por acá para poder obviar ahí quizás alguna cosa y hacemos más rápido, le paso un folleto nomás o no me voy a la pelea con el tema de poder conversar con él, ¿cierto? Nosotros evitamos en nuestra vida cotidiana a veces eso. ¿Y eso por qué? Porque no estamos llenos del Espíritu. En ocasiones no estamos entendiendo que tenemos que depender del Señor. Y el Señor, mediante eso, cuando estamos gozosos con Él, cuando estamos en obediencia diaria, vamos notando que nuestra vida se hace más, no más fácil, pero sí más liviana. Sí sabemos que con el Señor podemos hacerlo. Y contamos con Él y a veces ni siquiera tomamos el peso a todas las bendiciones que nos entrega diariamente. Como punto 2, para ser un misionero y práctico, ¿cierto? Tenemos que aprovechar las oportunidades. Y aquí yo me acordaba de un chiste de la persona que se está ahogando, ¿cierto? Y le manda primero, le pide ayuda a Dios, no sé si lo saben. Entonces se está ahogando en el mar y primero le pide ayuda a Dios, sálvame. Y la persona llega de repente y llega un barquito. No, estoy esperando a Dios. Llega después otra ayuda, un helicóptero, no sé. No, estoy esperando a Dios. Y a la tercera ya él se había ahogado y llega al cielo y le dice, pero Dios, y Dios le dice, pero si te mandé un barco, te mandé un helicóptero, ya tenemos señales de que te estoy, ¿cierto?, trabajando. Entonces tenemos que aprovechar las oportunidades en que el Señor nos habla. ¿Y por qué pasa eso? Por nuestro corazón duro. Porque no tenemos esta comunión constante con el Señor en donde tendemos a incluso no entender las cosas que estamos leyendo. Tendemos incluso a no aprovechar las oportunidades que se nos dan diariamente. Y las hay. Entonces, no solo obedece Felipe, sino que está atento y toma la iniciativa. Le pregunta, sin que le manden a decir, le pregunta al eunuco, le dice, ¿entiendes lo que estás leyendo? Y el eunuco estaba leyendo Isaías, pero no comprendía su significado. Entonces Felipe dijo, esta es la mía. Yo estoy seguro, voy a la batalla, voy a la misión. Y Felipe se acerca, entonces escucha y le pregunta. No espera una señal sobrenatural para actuar, sino que simplemente aprovecha la oportunidad. Las oportunidades se aprovechan cuando estamos en sintonía con lo que Dios está haciendo. Aprendemos a leer el contexto y discernir las necesidades. Obedecemos aunque no tengamos todos los detalles. Felipe no tenía ningún detalle, simplemente viaja y cumple con esta misión. La misión no siempre es algo espectacular. Sucede en los encuentros ordinarios del día a día. Puede ser tu vecino, puede ser tu compañero, puede ser tu colega, puede ser la persona que esté cruzando por la calle, puede ser cualquier persona en realidad. Pero necesitamos poder identificarlo. ¿Y cómo lo vamos a poder identificar? El Señor, mediante el Espíritu Santo, nos va utilizando, va trabajando mediante nosotros para poder tener la respuesta, para poder tener la oportunidad y poder aprovecharla. Esa es la misión. Y punto 3, tenemos que estar llenos de la palabra. Cuando el eunuco pregunta sobre el texto de Isaías, Felipe le explica y le predica. Felipe, comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Felipe podía responder porque conocía las escrituras. Qué importante es eso. A veces nos preguntan y quedamos en jaque, ¿cierto? Así como, ¿qué le digo? No, aquí está el número de mi pastor. El conocimiento bíblico no es solo para debates teológicos, sino para ser efectivos en la misión. Si usted no lee el instructivo, por así decirlo, que está listo para poder salir a la misión o para poder cumplir con esto que se le está mandando, va a tambalear, ¿cierto? Me imagino que todos los que han estado contratados o algo o tienen una misión en el trabajo,
la deben conocer para poder realizarla. Si yo no la conozco bien, y si no se me dan las claras instrucciones a veces, voy a estar en duda. Pero estas instrucciones están acá. Están mediante la comunión del Señor, están mediante la Escritura, están mediante la comunión con los hermanos, están en muchas oportunidades podemos tenerlas, ¿cierto? Por eso es importante estar lleno de las Escrituras. Y estar lleno de la palabra significa no solo conocer los versículos, sino la historia, el contexto de, el por qué se están dando las cosas. Sabemos que la Biblia está escrita hace miles de años, pero en definitiva es contemporánea a todos los tiempos. Estar preparados para responder con claridad y verdad. Si usted tiene el conocimiento, usted va a poder responder con claridad y verdad. Y ser usados por Dios como instrumentos de su misión. Si queremos compartir el Evangelio con otros, debemos sumergirnos en la palabra, debemos ser hambrientos de la palabra. Y eso es difícil. Somos humanos, somos pecadores y a veces yo creo que nadie va a levantar la mano en decir como, hoy, qué rico hoy día, en vez de ver, no sé, una serie en Netflix, ay, qué rico, voy a estudiar este tema, en definitiva, para poder estar hambriento de ella. Hay veces que nos pasa que no, ¿cierto? Y debemos estar hambrientos de ella, debemos tener esta necesidad de poder leer la palabra y en eso somos tambaleantes. Y cuando tambaleamos, nuestra vida tambalea y nuestra misión también va tambaleando y nuestras respuestas tambalean, nuestra seguridad tambalea. En definitiva, el Señor nos llama a estar llena, a estar gozosos de ella, a tenerla como guía dentro de nuestras vidas. Y como punto 4 debemos enfocarnos en el Evangelio. El centro de la misión no es mejorar la moral de las personas, sino guiarlas a Cristo. Y yo quedé marcando como, wow, ocupado cuando leí este punto, cuando lo estábamos desarrollando. Entonces, no es mejorar la moral de las personas, no es hacerlas sentir bien. Nadie dijo que porque tú te comentaron la misión y porque te comentaron el Evangelio tu vida va a ser cierto color de rosas. No, pero sí vas a estar con el Señor Jesucristo. Sí vas a poder sobrellevar esto, sí vas a poder entregar de tu mochila, ¿cierto? Y Felipe no solo da la explicación intelectual, sino que anuncia a Jesús. Anuncia a Jesús, anuncia las verdades, anuncia las buenas nuevas que se están por realizar, ¿cierto? Entonces, acá hay un acto significativo y puntual. El eunuco cree. ¿Y por qué cree? Porque el Señor utilizó a Felipe, porque tenía seguridad en su respuesta, porque conocía de la palabra, porque fue y obedeció. O usted le va a creer a una persona que va, es que yo creo que esto es así. No, hay seguridad del Señor. El Señor le otorgó la seguridad. Y el eunuco cree, y además de esto hay un acto importante, se bautiza. Es bautizado inmediatamente, tiene la necesidad de poder avanzar con esto. Felipe le entrega este mensaje al eunuco y le entrega esta necesidad de poder avanzar con esto, a poder concretar, ¿cierto?, su pensamiento, a cumplir con esta ideología, a cumplir con esta misión. Entonces, en la Biblia, el versículo 36 le dice, acá hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? El Evangelio transformó su corazón. No es solo información, es un encuentro con Cristo. Misión es conducir a las personas a Jesús, no simplemente a una mejor conducta. Y tenemos aquí dentro de nuestros personajes que habíamos hablado que claramente son inventados y son burdos, pero aquí tenemos el mejor ejemplo de qué es la misión. Y tenemos que la misión de Jesús es la más importante dentro de esto. Jesús es el modelo perfecto de la misión. Perfecto. Su vida y su ministerio estuvieron centrados en predicar el Evangelio, sanar, liberar y hacer discípulos. Y tenemos en la Biblia ejemplos claros de la misión de Jesús. En Lucas 4, del versículo 18 al 19, Jesús declara su misión al decir, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me he ungido para dar las buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. En Lucas 19:10 dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y en Mateo 28, 19 y 20 dice, Jesús envía a sus discípulos a hacer discípulos en todas las naciones. Jesús nos muestra que la misión es alcanzar a los perdidos y traer al reino de Dios a la tierra. ¿Y cuánto necesitamos que
este país, este universo, dependa del Señor. Sabemos la necesidad. Y estamos en una lucha. Y es una lucha actual. Tenemos dificultades, tenemos gente que nos contradice, somos los anticuados de la sociedad, ¿cierto? Pero el Señor nos da estas herramientas. Y en Prodikids, yo creo que en el año pasado, trabajamos en eso del escudo, ¿cierto? Tenemos cuando un guerrero va a la guerra, ¿cierto? Tenemos nuestra armadura, tenemos nuestra espada, tenemos nuestro escudo. Y el Señor nos entrega todo eso. ¿Cómo? Estando lleno de la palabra, estando en el Espíritu, creyendo y teniendo fe. Y la misión de la iglesia es la siguiente. Nosotros tenemos una misión. Sabemos todo esto, lo escuchamos constantemente. Y tenemos la misión. Y la misión, como hablábamos en un principio, no es solamente las personas que viajan, ¿cierto? Que tienen este llamado a hacer misiones, sino que la misión parte de nuestras casas. La misión parte de nuestra vida cotidiana. Después de la resurrección de Jesús, la misión continúa con la iglesia. El Señor nos manda a poder entregar de su mensaje, a poder entregar del amor de Dios a los demás. ¿Qué significa esto para los creyentes? En Hechos 1:8, que varios de acá yo creo que los conocemos, es ser testigos de Cristo en todas partes. Predicar el evangelio y hacer discípulos en Mateo 28, 19 al 20. Mostrar el amor de Dios en la sociedad. Qué difícil. Qué difícil. Vivir en obediencia al Espíritu Santo como hizo Felipe con el eunuco. La misión de la iglesia no es solo evangelizar, sino mostrar el amor de Dios a través de la justicia, misericordia y servicio. La misión es para todos. La misión en la Biblia no es solo para los pastores o para los misioneros en el extranjero. Esta tarea no es que vaya el que esté más capacitado para viajar. No, tú tienes un mandato. Cuando tú confiesas que crees en el Señor, tienes un mandato y una responsabilidad. Es difícil. Yo cuando era profesor y trabajaba en el colegio, los alumnos me reclamaban por algunas cosas, alguna nota, que por qué corrí tanto, por qué esto, por qué. Claro, yo le digo, usted tiene derechos para reclamar, pero también usted tiene deberes. Porque al usted ser estudiante y ser alumno, tiene deberes que cumplir. Usted como miembro de la iglesia y nosotros como miembros de la iglesia tenemos derechos. Y lo sabemos, ¿cierto? Pero además también tenemos deberes. Y uno de estos deberes importantísimos es la misión. Es nuestro deber. No podemos hacernos ajenos a esto. No podemos ser iglesia sin tener misión. No va diferente. Y no es para solamente, como dije, los pastores o misioneros. Cada creyente es parte de la misión de Dios en su hogar, trabajo, escuela y comunidad. De nuevo, cada creyente es parte de la misión de Dios en su hogar, trabajo, escuela y comunidad. Es decir, en todos lados. No hay ninguna parte en que nos salvemos de esto. Es una bendición, el Señor nos escoge. El Señor nos ha podido mostrar esto para poder trabajar en nuestras vidas. ¿Y cómo aplicamos esto para ser un pequeño misionero? Cuando entendemos que la misión no es un evento, sino que es una forma de vivir, sino que es un estilo de vida, comenzamos a ver las oportunidades en todas partes. Nuestra cosmovisión bíblica, yo siempre explico esto, la cosmovisión es como que te pones unos lentes, ¿cierto? Y cambias tu forma de ver, la perspectiva de poder observar las cosas. Cuando tú eres creyente, cuando tú eres miembro de una iglesia, ¿cierto? Tu cosmovisión cambia y empiezas a ver distinto. Esta es mi oportunidad. Mi jefe está con complicaciones y sabemos que la única respuesta es que necesita el Señor Jesucristo. No hay más. Esa es la oportunidad, esa es la misión. Comenzamos a verla. Y para vivir en misión debemos, como dije anteriormente, buscar estar lleno del Espíritu. ¿Cómo? Aprovechando las oportunidades diarias. Llénate de la palabra para responder con la verdad. Con verdad. Anuncia a Jesús como el centro del evangelio. ¿Y saben qué? Dios te va a guiar. Tú también puedes ser un pequeño misionero. Porque
el Señor nos entrega todas estas herramientas para poder ser misioneros, para poder hacer misión y para poder cumplir con este llamado que nos hace nuestro Señor Jesucristo a poder entregar del amor del Señor. Yo siempre cuando comparto con los niños este mensaje tan maravilloso que es poder tener una vida en el Señor, es como, ¿cómo vamos a ser tan egoístas de guardarlos para nosotros si hay una persona que está en necesidad de tener al Señor Jesucristo en su vida? Buscamos cualquier otra alternativa para poder tener en el tiempo alguna que otra comodidad, pero es momentáneo. La salvación es eterna. El Señor nos ama, nos trabaja, nos entrega esto, nos entrega la comunidad, nos entrega las Escrituras y nos entrega una que otra forma de poder sobrellevar y poder trabajar en nosotros. Nosotros aquí no venimos a estar cómodos, sino que nos venimos a incomodar domingo a domingo porque sabemos que dependemos del Señor. Y debemos primeramente partir por eso. Saber que dependemos del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo va a trabajar en nuestras vidas. Mediante nuestros hermanos, mediante nuestra oración y mediante nuestra forma de poder llevar la misión del Señor. Nuestra primera misión es en nuestras casas. Algunos estamos en bastante deuda. Con nuestros hijos, con nuestros primos, con nuestros sobrinos, con nuestros hermanos, con nuestros padres. Eso es lo primero. El ejemplo y ser testigos de Él. Y el Señor nos dé fuerzas para poder sobrellevar esto, porque no es una tarea fácil. No es fácil. Hemos orado por misioneros, ¿cierto?, que están en dificultad, que viven dificultades, ¿cierto? Pero la misión cotidiana tampoco es fácil. No es fácil llevar el evangelio a una sociedad que a veces no quiere del Señor Jesucristo. Pero nosotros sabemos que dependen de Él y necesitan de Él. Así que les pido que oremos al Señor por esta nuestra misión, por poder trabajar en nuestras vidas, por poder cumplir con lo que el Señor nos manda.